Bueno, bienvenidos a los que se sumaron. Les agradecemos mucho la puntualidad. Mi nombre es Miguel Sáez. Yo soy uno de los fundadores de Alphacast, que como saben es una plataforma de datos que estamos armando para análisis económico. Me acompaña Luciano Coan, que también es mi socio, mi colega, mi amigo en las armas acá. Y también está parte del equipo en la sesión de hoy, así que la idea de esta sesión es obviamente recorrer y trabajar con lo que es nuestra API, contar un poco cómo se trabaja con nuestra API en Python. Y la verdad es que hay mucho contenido y hay mucho para ir contando y explicando y mostrando, con lo cual siéntanse cómodos de hacer preguntas en cualquier momento, a priori dentro del chat, y después, bueno, en todo caso me avisan y podemos charlar también cualquier tema en puntual, ¿sí? Entonces, para arrancar, voy a arrancar por un lado un poco raro, que es pidiendo disculpas, porque nuestra charla de hoy está basada en la API de Python, y es muy común en Python utilizar el portal de Ripedocs para difundir y escribir las APIs, ¿no? Sin embargo, la documentación que está hoy en Ripedocs es algo vieja. De hecho es de diciembre del año pasado, y en el último mes, diría, en los últimos 2 meses hemos trabajado muy fuerte en lo que son las APIs. Eso fue parte del disparador de por qué hacer estos webinars, con lo cual estamos ahora trabajando en reescribir toda la documentación, y para mostrarles un primer resultado de ese esfuerzo es que todo el día de hoy en realidad voy a estar trabajando con Postman. Postman es una de las tantas alternativas que hay digamos, de herramientas para poder trabajar con APIs, y de verdad facilita bastante el descubrir y entender de qué se trata la API. Lo que hicimos fue crear una colección en Postman. Ahora voy a mostrar un poco más de cómo funciona. Y esa colección es con la que estamos trabajando mientras estamos desarrollando nuestra API, con lo cual un poco la decisión que tomamos es, en vez de postergar la documentación para un estadio futuro, mientras estamos trabajando, mientras estamos desarrollando nuestra API, estamos utilizando directamente Postman como el mecanismo de pruebas para mucho de lo que hacemos, con lo cual nos aseguramos de que la documentación esté como lo más actualizada posible. Así que bueno, para recorrer un poco de qué se trata lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer primero un recordatorio de qué es lo que hay en Alphacast, ¿sí? O sea, normalmente cuando uno ingresa a la plataforma se encuentra con un conjunto de datasets, y esos datasets están agrupados dentro de lo que son repositorios, ¿no? Dentro de los repositorios uno puede encontrar no solamente datasets, sino también charts e insights, que son dos funcionalidades que tiene la plataforma de Alphacast que hoy no vamos a cubrir. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que son los datasets, y para eso vamos a utilizar, como mencionaba antes, la API de Alphacast. Nuestra API está específicamente enfocada en lo que es datos hasta ahora, ¿sí? Hemos recibido algún que otro comentario sobre si fuera posible crear charts o crear insights desde la API, y definitivamente es algo que queremos hacer, pero por lejos la parte de datos es como muy importante para nosotros, entonces es donde más estamos trabajando en abrir y disponibilizar lo más rápido posible a todos los usuarios, ¿no? Entonces, esto que está aquí es la documentación, que luego vamos a dejar también como un link en el video de YouTube. Pero para trabajar hoy voy a utilizar en realidad primero una primera herramienta, que es la herramienta, digamos, de escritorio de Postman. Lo que uno puede hacer desde la documentación, ¿sí? Es llegando a la documentación, hay un clic aquí, un botón aquí a la derecha, donde uno puede decir, bueno, quiero correr esto en Postman, y uno lo puede correr desde Postman para la web, básicamente desde el propio browser, o desde Postman para Mac, ¿sí? Estoy escribiendo primero Postman para poder permitirme dar como un pantallazo amplio de qué hay en la API, y luego vamos a ir un poco más al código y ver cómo trabajar específicamente en Python el día de hoy. Entonces, en mi caso voy a trabajar en Postman para Mac. Lo que hemos hecho, digamos, en Postman hoy en día es
declarar una colección, y dentro de esa colección hay un conjunto de requests que están descriptos. Estos requests, ¿sí?, me permiten como de una forma visual ir describiendo lo que quiero ir haciendo con la API. Entonces, en este caso voy a ir contra la URL de la API /repositories. Hoy en día nuestra API está hosteada dentro de api.alphacast.io. Por eso arranqué pidiendo disculpas, porque la documentación de Read the Docs todavía habla de una anterior que teníamos que estaba hosteada dentro de Charts, ¿sí? Pero eso está deprecado de alguna forma, con lo cual recomendamos trabajar con api.alphacast.io, y en particular yo el día de hoy van a ver que acá estoy utilizando estas variables que soporta Postman, donde estoy trabajando con una versión alternativa de la API que es preview-API, ¿sí? Y eso es porque hemos dado de alta entornos de prueba y de preproducción para ir avanzando con algunas funcionalidades nuevas. Y hoy me quería dar el gusto de poder mostrar algunas de esas funcionalidades nuevas, y por eso voy a estar trabajando con la API de Preview y no con la API formal. Sepan que la API de Preview trabaja con todo un entorno de datos diferente al de producción, con lo cual cualquier cosa que uno suba a la de Preview nunca va a llegar al sitio real, por eso solamente para pruebas, y estamos usando hoy. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de listar los repositorios que tengo dentro de mi cuenta. La forma en la cual voy a conectarme es siendo a api.alphacast.io /repositories, y dado que son mis repositorios, necesito autorizar. Aquí un poco lo que hemos configurado es que la autorización de este request, Postman me permite definir que va a estar heredada de la colección, ¿sí? Entonces, en este caso yo puedo ir y configurar, por ejemplo, cómo va a ser la autorización para toda la colección de mis requests, y en este caso voy a decir, bueno, que nuestras APIs trabajan con lo que es autorización básica, Basic Authentication, donde uno ingresa un API key en lo que es el campo del username. Y el API key aquí también aparece como una variable. Postman, de nuevo, permite definir variables, y simplemente en este caso estoy trabajando con algo que se llaman entornos. Entonces aquí sí tengo definido un entorno de pruebas donde sí tengo mi API key descrito, ¿tá? La razón por la que hicimos esto es simplemente para que la documentación, cuando aparece pública, no muestre API keys, pero después para utilizarlo es bien fácil. Entonces, volviendo al request de repositorios, ¿sí?, voy a correr ese request, y fíjense que automáticamente me devuelve un JSON, ¿sí?, con todos los repositorios a los cuales yo, como usuario, tengo acceso, ¿sí? El caso de /repositories, y al ser un get, es bien sencillo porque no va mucho más que eso. Postman tiene otra característica acá muy interesante, que es, puedo ver en la consola exactamente qué fue lo que envió, ¿no? Entonces puedo ver que hizo un get a esta URL, donde mandó un authorization basic con mi credencial encodeada, y nada más, ¿sí? El body está de hecho vacío, con lo cual con eso solo ya puedo traer mis requests, ¿sí? Si quisiera obtener mis datasets, puedo hacer un get a datasets, ¿sí? De la misma forma, entonces puedo invocarlo y, bueno, paso la autorización, con lo cual ahí tengo mis datasets, ¿sí? O puedo, por ejemplo, crear un repositorio, crear un dataset, borrar un repositorio, borrar un dataset. En el caso del borrado de repositorios, el repositorio tiene que estar vacío antes de poder borrarlo, si no va a fallar. Obtener un repositorio en particular, en este caso lo único que cambia es la URL, donde puedo ponerle / el ID del repositorio, y entonces obtengo el dato del repositorio, un dataset en particular, actualizar un repositorio donde le puedo cambiar, por ejemplo, el nombre. Acá se ve un poco lo que pasa cuando uno está alterando información, ¿no? Tanto para el crear un repositorio como para actualizarlo, la información va como un JSON, donde yo puedo decir, bueno, quiero crear un repositorio con el nombre webinar, 25 de agosto,
y decir que este va a ser un repositorio privado, o puedo indicar que va a ser un repositorio público. Entonces, al enviarlo, bueno, me está indicando que hay un parámetro que está ausente, ¿sí? Que es el SLAG. El SLAG es algo que vamos a utilizar en breve en la URL para identificar un poco mejor a los repositorios. Entonces vamos a completar con un SLAG. Bueno, ya existía, entonces vamos a probar con Webinar 25, y en este caso creo el repositorio 570, ¿sí? Pero bueno, como verán ahora la API es como bastante más descriptiva. Cada vez que hay algún error, algún parámetro que olvidé o lo que fuera, me está informando de qué es lo que está pasando. Dado que es el webinar de Python, les puedo contar que la API en per se, esta versión está escrita en Python también, estamos usando Python para eso. Y bueno, dos cosas particulares que vamos a estar mirando el día de hoy es la posibilidad de subir datos y ver cómo procesan los datos nuestra plataforma, ¿sí? En el caso de Postman, si yo quiero subir datos, por ejemplo, en este caso al repositorio 22, entonces, perdón, al dataset 22, lo que hago es un put a el dataset 22, y fíjense que la URL es levemente distinta, ahora es /data, porque para nosotros el dataset es como el concepto que describe de qué se tratan los datos, pero luego son los datos los que se postean aparte, y uno puede enviar un conjunto de parámetros. Estos son los mismos que mostró Juan en el webinar anterior en R, donde uno puede informar, bueno, si quiero borrar los datos anteriores, o cómo manejar las colisiones de los datos. Esto lo podemos discutir un poquito más adelante. Y en el body, dado que estoy enviando datos, puedo indicar que quiero subir data, en este caso como form data, van los datos, y Postman aquí me deja directamente seleccionar el archivo que quiero subir, ¿sí? Entonces yo puedo venir aquí y decir, bueno, quiero subir el file series.csv, y subirlo, ¿está? Entonces, al hacer eso, lo que me devuelve es un ID de proceso, que este es en este caso el 702, donde me está informando que el proceso fue solicitado para ser procesado. Entonces yo luego puedo venir aquí y decir, bueno, quiero ver el estado de mi proceso. Entonces puedo decir, bueno, quiero ver el estado del 702. ¿Sí? Sigue en cola para ser procesado. Acá me da un poco más de detalle respecto de los parámetros que le envié cuando se creó este proceso. De hecho, hay otra alternativa para esto, que es ver todos mis procesos. Entonces, si no le paso ese último /702 que vi antes, lo que va a hacer es devolverme los últimos 100 procesos que mi cuenta haya solicitado, ¿sí? Lo hemos limitado a 100, y eventualmente tendremos paginado, pero bueno, la idea era no, digamos, entendemos que de hecho tenemos usuarios que por ahí hacen miles de envíos por día, entonces para que esta API pueda responder rápido, necesitábamos limitarlo. En el caso de los update files, la versión que está pública ahora dentro de api.alphacast.io todavía soporta archivos muy chicos. Esta nueva versión de preview ya va a soportar archivos un poco más grandes, de hasta 50 MB. Y digamos, para datasets más grandes estamos probando distintas alternativas, pero en concreto la idea es que uno puede hacer cosas como subir un dataset de a tramos, y de eso se tratan esos parámetros que veíamos ahí, ¿no? O sea, cuando yo vengo y digo, bueno, upload data, y le digo, bueno, delete missing from database, o on conflict update database, en realidad lo que va a hacer es siempre tomar los nuevos datos que estoy tomando y verificar si tiene que subir nuevos datos, digamos, apendear los datos a los que ya estaban, borrar los que estaban o no, cómo manejar ese tipo de conflictos, ¿no? Si vuelvo a mi get single process, que era el que estaba haciendo antes, vuelvo a solicitar el 702, bueno, voy a ver que fue procesado, y en este caso hubo 0 valores agregados, básicamente porque el archivo que acabo de subir es igual al archivo que había enviado la última vez para ese dataset. Entonces la plataforma se da cuenta que son iguales, y bueno, nos informa acá de que no hubo ningún valor nuevo a ser agregado, ¿no? O sea, no es que falló en el proceso, sino que los comparó con lo que ya estaba, y se dio cuenta que no había nada que hacer.
Para contarles un poco más respecto de cómo funcionan esos procesos de comparación, les voy a mostrar un poquito de cómo funciona nuestra arquitectura también. Y nosotros guardamos básicamente el respaldo de todo lo que hacemos en nuestra base de datos, pero también en lo que se llama un servicio de storage que ofrece la nube de Amazon, ¿sí? Amazon Web Services. En este caso les estoy mostrando el storage que tenemos en S3 con Amazon. Y dentro de este storage, una de las cosas que hacemos es guardar, por ejemplo, las diferencias de cada upload que se hacen. Entonces, si recuerdan, yo tuve un ID de proceso que era el 702. Bueno, por cada proceso nosotros estamos guardando, perdón que le di refresh, estamos guardando de forma aislada cuáles son los datos nuevos que vinieron a este dataset, cuáles son los datos que vinieron ahora y estaban en la base de datos, pero como que están perdidos ahora, están missing. Entonces, esos datos los guardamos aquí como missing, y si hubiese algún dato que cambió su valor, que acá no estoy viendo ninguno, acá, changed, o sea, supongamos que yo estoy subiendo un dataset donde digo, bueno, un dataset de inflación de Argentina, y entonces yo estoy diciendo, bueno, para el día tanto en Argentina la inflación fue de tal porcentaje. Si yo subo un nuevo dataset y lo que hice fue actualizar ese valor, bueno, esa actualización la va a registrar como un cambio en el valor y voy a tener identificado eso como tal. Estos cambios que vemos acá todavía no están disponibles para ver o para monitorear dentro de nuestra API, pero ya estamos guardando esta información porque eventualmente queremos poder mostrar exactamente la historia de ese dataset, ¿no? Poder mostrar qué hay de nuevo, qué hay de viejo, qué cambió, qué no cambió. Y por eso existen esos parámetros, porque si un dato cambió, bueno, la plataforma tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el dato viejo? ¿Nos quedamos con el dato nuevo? Entonces, por eso uno en Postman aquí yo mostraba que podía, al subir los datos, indicar que onConflict quiero que actualice el dataset con los nuevos valores que estoy dando, y si estoy subiendo datos y, por ejemplo, vamos a suponer que mi dataset tenía datos de enero a junio, y ahora subo un dataset que tiene solo julio, bueno, falta enero a junio en ese dataset. ¿Qué hacemos? ¿Borramos enero a junio y nos quedamos solo con julio? ¿O concatenamos julio también al resto del dataset, ¿no? Entonces, ese delete me permite informar, decir, mira, la versión real ahora es esta, borra todo lo anterior, o si lo pongo ahí en false, lo que va a hacer es apendear o concatenar los datos ahí, ¿sí? Eso respecto de cómo funciona la API. Creo que ahora se llevan una buena idea de cómo funcionan los procesos, cómo puedo subir datos y demás. Ahora sí, voy a pasar a el código. Entonces, para mostrar código, voy a estar trabajando hoy con una versión de Jupyter que usamos. De hecho, como verán, esto está hosteado dentro de jupyter.alphacast.io. Es una herramienta que usamos internamente. No es un servicio que estemos ofreciendo. Pero bueno, este Jupyter que ven aquí lo vamos a publicar también en GitHub, de forma tal de que todo el código que estoy utilizando el día de hoy esté disponible, lo puedan utilizar, lo puedan ver. Y como verán aquí dejo algunos links que ahora también voy a discutir un poco. El primero es el que tiene la documentación de Postman que mostraba el día de hoy. Y el segundo tiene una referencia a algo que voy a comentar en un ratito, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo mismo que hice recién, simplemente ahora con código en Python. En este primer caso estoy utilizando Request, que es una librería muy conocida en Python para ir contra URLs. Tenemos obviamente planes de armar nuestro propio cliente de nuestra API en Python. Pero bueno, la idea es primero lanzar esta última versión y entonces ahí sí tener el cliente con lo último actualizado. Y esta API, como verán, me permite definir autorización básica. En este caso estoy definiendo que estoy haciendo autorización básica pasándole mi key y mi password. Para recordarles cómo se obtiene ese key, yo puedo ir a a w.alphacast.io, y entonces al estar logueado voy a mi dashboard. Y dentro de mi dashboard, bueno, puedo ir a Settings,
y en mis settings puedo obtener mi API key. Tal cual está, de hecho el que estoy usando ahora es el mío, que luego lo voy a cambiar. Pero bueno, tal cual está, perdón, yo lo estoy ingresando como usuario, ahí lo volví a pegar, y fíjense, ¿no? Que yo en este caso, normalmente cuando uno define credenciales en Basic Authentication, uno define un usuario y un password, ¿sí? En este caso estamos usando solamente el usuario, porque la idea de nuestra API obviamente no es el estar, digamos, simplemente es poder facilitar integraciones contra otros sistemas, entonces básicamente replicamos el mismo modelo de autorización que usa Stripe, que es una plataforma de pagos muy conocida, que también utiliza un mecanismo similar. Entonces en este caso defino mis credenciales, y fíjense que el request simplemente le digo, bueno, quiero hacer un get a la URL donde estoy especificando el host. Normalmente la URL de producción sería con HTTPS y api.alphacas.io. Entonces al correrlo, obtengo un JSON con todos mis repositorios. Si estuviera queriendo ver mis datasets, en este caso lo voy a correr. Fíjense que lo estoy asignando, estoy haciendo de nuevo un get a la URL del host /datasets, usando solamente mi autorización, y en este caso obteniendo el listado de datasets. Ahí estoy mostrando que en este caso mi usuario tiene, creo que se lleva a ver como 250 datasets, 350 datasets, ¿sí? Y ahí los estoy listando. Si quiero ver un repositorio en particular, por ejemplo, puedo solicitarlo como hacíamos en Postman, un repositorio en particular. Y bueno, como pueden ver, la traducción entre el código en Python y lo que veíamos antes en Postman es bastante evidente, ¿no? O sea, es simplemente la especificación de autorización de esta manera y poder hacer un request en JSON, ¿sí? Bueno, la parte de Postman al final la tomé al principio, así que ese recordatorio lo voy a saltear. Pero bueno, otras cosas aquí para ver es cómo hago para crear cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero crear un repositorio nuevo, en este caso, bueno, este va a fallar y lo voy a correr a propósito. Fíjense que estoy creando un repositorio cuyo nombre le estamos dando webinar, ya existía, y que era público y que el slug era webinar. Entonces vamos a darle ahora el webinar 26 y el slug le voy a dar el 26, porque antes usé 25 cuando trabajé con Postman. En este caso, request hace algo muy interesante, que es que yo este JSON se lo puedo pasar por parámetro indicándole que es un JSON, ¿sí? Entonces, al hacerlo, bueno, funciona. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque normalmente cuando uno hace el envío de un JSON en el body de un request, lo que suele pasar es que uno tiene que identificar cuál es el content type del contenido que está enviando, ¿no? Si miramos cómo lo hacía Postman, y miramos algunos de los ejemplos que corrí antes, por ejemplo, cuando hice un post a repositories, vamos a ver que incluyó por ahí un body, donde estaba ese JSON 25 que estaba contando, pero Postman solito le agregó este Content Type Application JSON, ¿sí? ¿Por qué lo hizo Postman? Bueno, porque cuando yo estoy posteando un dataset y voy a body, nosotros ya armamos estas colecciones indicando de que acá tengo un contenido, pero uno acá le especifica cuál es el tipo de ese contenido, ¿no? Podría haber enviado texto plano, pero en este caso envié un JSON. Entonces, al identificar que es un JSON, Postman ya me está agregando el content type correcto, ¿no? Application barra JSON, ¿sí? Lo mismo ocurre, y es igual de análogo, digamos, en el caso del código en Python, cuando trabajo con request, ¿sí? Y acá en Python hay distintas herramientas con las cuales uno puede trabajar, pero en este caso, request me permite pasar el parámetro JSON igual y enviarle el JSON, y le está seteando el content type de forma correcta, ¿sí? Bueno, por aquí tenemos algún otro ejemplo donde me permite crear un dataset. Al crear un dataset uno necesita identificar cuál es el repositorio al cual va a quedar adjunto ese dataset. Entonces, bueno, puedo identificar de nuevo, como hice antes,
Basic Authentication y el JSON con el nuevo dataset, y de esa forma, bueno, vamos a cambiarle el nombre, estar creándolo. ¿Sí? Me acaba de crear un dataset que lo estoy guardando en una variable que estoy nombrando New Dataset, que tiene un ID 6716, en nuestra base de pruebas. Y lo que quiero hacer es enviarle datos a este dataset, ¿no? Bueno, de aquí en más empiezo a contarles un poco de las nuevas funcionalidades que tenemos en la plataforma. En particular, hasta ahora, si estuvieron en el webinar del miércoles pasado, contábamos de que un dataset en AlphaCast requería siempre dos características. Una era que tuviera una fecha, y que esa fecha estuviera con el formato año-mes-día, y que siempre tuviera una columna que fuese la entidad. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que los primeros datos que manejamos dentro de la plataforma tenían que ver con datos de países, entonces teníamos una entidad que era el país, y entonces usábamos esa columna de entidad identificando a qué país pertenecían los datos. El tema es que uno no siempre quiere tener que especificar esa entidad país. Por ahí son datos generales, con lo cual no quiero especificar una entidad. Mi dataset no tiene una entidad, ¿por qué me van a obligar a crear una entidad? Entonces, la nueva versión de la API me permite inicializar lo que llamamos el manifest, o las columnas de nuestro dataset. En este caso, estoy especificando que el nombre de la columna de fecha de mi dataset se llama date, pero podría tener otro nombre, ¿sí? Mi dataset podría usar el campo fecha para las fechas, y entonces aquí yo podría decir, bueno, que el nombre de la columna de fechas es fecha, ¿sí? Y en este caso estoy específicamente diciendo que no tengo entidades, ¿sí? Estoy dando la información de que es un array vacío. Si yo quisiera, podría agarrar aquí y decir, bueno, country es mi entidad. Pero como notarán, este campo que estamos pasando acá es un array, con lo cual yo ahora puedo pasar una segunda entidad y decir, bueno, también tengo states. Entonces, mis datos ya no están asociados solamente a una entidad, sino que paso a tener una nueva dimensión de mis datos, ¿sí? Y esto abre como una puerta a toda nuestra plataforma y a una serie de datos, de cambios que vamos a hacer hacia adelante, permitiendo crear datos, crear gráficos, por ejemplo, combinando distintos datasets, combinando distintos entities, similar a como uno puede hacer en Excel cuando crea un pivot chart, por ejemplo, donde uno va seleccionando y arrastrando las columnas al lugar que corresponden, y entonces teniendo agrupaciones, y entonces teniendo variables en mi gráfico, ¿no? Pero bueno, el primer paso es nuestra API, y por eso lo estamos disponibilizando a nivel API. Y lo último que les comparto aquí es que ahora también permitimos especificar cuál es el formato en el cual están descriptas esas fechas, ¿sí? En lugar de tener que pedirles que cambien el formato de las fechas para poder subirlo, simplemente lo pueden especificar. Aquí, para decirles, estamos usando la misma especificación de formatos de fechas que usa Pandas, porque, digamos, el primer procesamiento de estos datos lo va a hacer Pandas. Y hecho eso, digamos, fíjense, en este caso voy a inicializar el dataset que acabo de crear con este inicializador. Vamos a correrlo, y fíjense que lo que me devuelve es algo un poquito más robusto, un poquito más descripto, donde me dice, bueno, el dataset 6716 tiene esta definición de columnas, donde tiene una primer columna, cuyo nombre de origen es date, que, bueno, date nosotros lo consideramos una entity, entonces está marcada como que es una entity. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el tipo de datos? Después tengo otra columna que se llama country, que es una entidad, y una columna state, que es una entidad, ¿sí? Entonces, de nuevo aquí lo que puedo hacer es ir especificando múltiples entities dentro de mi dataset. A partir de ahí, puedo subir un archivo. En este caso va a fallar porque me doy cuenta ahora que al agregarle entity y country, la dimensionalidad es distinta, pero bueno, vamos a correrlo de todas formas. Entonces, en este caso,
es un series.csv, ¿sí? El nombre del file, y fíjense que lo estoy describiendo en una colección, digamos, en un diccionario, perdón, donde el field es data, ¿sí? Y bueno, estoy subiendo a la misma URL que hacíamos antes en Postman. Esto es importante porque básicamente es el nombre con el cual vamos a ir a buscar dentro de la colección este archivo, ¿sí? Entonces siempre tiene que decir data, uno no puede poner otra cosa, siempre es data. Lo mismo ocurría en Postman, cuando yo venía y mostraba que se podía hacer upload data. Ese key que aparece por ahí también se llamaba data, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, es como muy, muy análogo. Bueno, y a partir de ahí vamos a probarlo, lo voy a subir. Entonces, en este caso estoy subiendo el archivo 6000, perdón, el proceso 703, y bueno, y en un rato lo vamos a venir a ver cómo lo procesó. Entonces, algo interesante que ocurre, digamos, es que al crearse estos datasets, ¿sí? Pensé que Chrome, ahí está. Bueno, obviamente cualquiera de los datasets que yo estoy creando, luego los tengo disponibles dentro del portal para ver, ¿no? Y con este proceso que estamos describiendo, nosotros estamos permitiendo crear un dataset antes que los datos estén creados, ¿sí? Entonces ahora estamos haciendo algunas modificaciones en el portal, en el frontend, para que cuando hay un dataset que está creado pero que todavía no tiene datos, bueno, que la experiencia sea clara y uno entienda bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros hace unas 2 semanas más o menos, Luciano compartía un Friday Update, como saben es una comunicación que estamos enviando todos los viernes, en la cual contábamos, bueno, que estábamos arrancando con los webinars, ya había pasado el de Chiara, y mostrábamos un poco de cómo estábamos trabajando en este proceso de pipelines, data ingestion y demás, ¿no? Lo que acabamos de ver hoy, digamos, con la API, en el cual yo tengo un CSV y lo puedo subir a una API, y obtengo un Process ID, es como la concreción de eso que contábamos hace una semana y media, ¿no? En la cual, digamos, uno sube un dato por la API, pero lo que obtiene es un Process ID, porque luego hay una serie de procesamientos, ¿sí? Hay un primer procesamiento donde lo que hacemos es verificar versiones, ver si el nuevo file cambió o no, y ahí aparecían ese new, changed y missing que mostrábamos antes, y aparece este data adapter con renamings y demás, que es parte de lo que mostrábamos recién con ese initializer, ¿sí? En adelante, una de las cosas que va a pasar en la UI es que yo voy a poder, por ejemplo, renombrar una columna, si es un dataset mío, y en realidad al renombrar una columna lo que estoy haciendo es cambiar ese manifest, ¿no? O sea, estoy diciendo, bueno, el dato de origen va a seguir siendo el mismo, pero ahora cuando lo quiero mostrar en el portal, lo renombro, de forma tal de no tener que ir a modificar el código para cambiar el nombre de una columna, simplemente cambio el manifest y entonces los datos se van a ver distintos mientras que la ingesta sigue siendo la misma, y así llegar al dataset final. También contábamos cómo estábamos queriendo o pretendiendo pasar de entidades simples a entidades compuestas, como las que veíamos aquí. Y por acá contábamos algo que estábamos soñando hace rato, que era poder liberar nuestros pipelines, ¿no? Entonces, algo que es muy característico de nuestros datasets, y me di cuenta que estaba desenchufada la máquina, es que Te vemos bien, te escuchamos bien. Sí, pero estoy con 14% de batería y no sé qué le pasa al cargador. Bueno, ya lo veremos. Ok, entonces, es que dentro de nuestros datasets, vamos a abrir uno, nosotros solemos tener, vamos a buscar por acá serie S precisamente,
solemos tener algo que es que aparecen variables y transformaciones, ¿no? Bueno, estas transformaciones son creadas por la propia plataforma, o sea, si lo piensan es como si uno por la API le estuviera cargando estas variables y luego aparecen estas transformaciones, ¿no? Y esto es parte de un proceso interno que nosotros tenemos que íbamos configurando, bueno, qué transformaciones queríamos tener disponibles para un dataset, y de esa manera aparecían. Lo que estamos haciendo en breve es disponibilizar eso mismo dentro de un concepto que es lo que llamamos pipelines, ¿sí? Y como ven, acá estoy trabajando en localhost, con lo cual todavía no está público, pero esperamos de aquí a 15 días, y Luciano se estará riendo, me dice, no, 15 no, 7, que esté público. Pero bueno, en concreto, fíjense que yo aquí lo que puedo hacer es configurar un nuevo concepto que es un pipeline. Entonces, hasta ahora en AlphaCast existían los charts, los insights, los datasets, los repositorios, ahora aparecen los pipelines. También estamos ahí jugando con el nombre de forks, porque de alguna manera lo que me va a permitir hacer un pipeline, por ejemplo, es seleccionar un dataset. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el dataset de serie S, y lo que voy a decir es que este es mi input, pero mi output va a ser mi serie S transformado, ¿sí? Entonces, a partir de eso, voy a leer las columnas de ese dataset original, ahí las obtengo, ¿sí? Y bueno, este dataset tiene un montón de columnas, entonces voy a seleccionar alguna de ellas. Miguel, ¿Sí? ¿querés que Sí, tome acá yo esta parte mientras resolvés lo de la batería? dale, te agradezco. Tomo allá, tomo esta parte, no sé si me están mirando, igual, Sí, sí, acá, se ve bien. perfecto, voy a compartir la pantalla. A ver, a ver, a ver. Bueno, les cuento, la versión que les voy a mostrar es levemente distinta a la que está mostrando Miguel. Esta es la versión que nosotros tenemos hoy funcionando. Todavía no abierto, porque esta es la interna, pero es una versión previa, ¿no? En la cual uno no mostraba, como recién les comentó Miguel, no elige el dataset del que viene ni el dataset del que va. Ahora cuando vuelva Miguel, vuelve a detallar sobre eso. Pero fíjense cómo funciona lo siguiente. La idea acá de los pipelines es que uno parte de un dataset que va a estar en la plataforma, que puede ser un dataset que proveemos nosotros como AlphaCast, que suben ustedes desde la API, digamos, cualquier dataset en el cual ustedes tengan permiso de lectura. Sobre ese dataset se puede construir un pipeline, ¿sí? Entonces, la idea del pipeline es que entra la información del dataset y esa información entra en un flujo en el cual se le pueden hacer distintas series de agregaciones, transformaciones, combinaciones. Entonces, lo que les quiero mostrar es una repasada breve del tipo de cosas que se pueden hacer hoy en la plataforma y la idea de las que estamos trabajando. Entonces, fíjense, miren que voy a correr acá, así no molesta mi cara. Fíjense, por ejemplo, cómo del lado izquierdo están el nombre de todas las variables que originalmente vienen del dataset, ¿sí? No sé si conocen el Serie S, el reporte diario del Banco Central, pero les sonarán, estos son, nosotros tenemos un robot que descarga la información del Serie S, la sube a través de la API y crea este dataset, que verán es como bastante crudo. Entonces supongamos que yo digo, bueno, esta es la serie que a mí me gusta, voy a decir acá, digo, bueno, yo creo que de mi pipeline, de las 50 variables que trae serie S, simplemente me interesa la Butler, ¿sí? Entonces digo, ok, esta es una fuente de frecuencia diaria. A mí me interesa, por ejemplo, el promedio mensual, o en este caso no tiene sentido, pero podría ser la suma. Entonces, en lo que estamos trabajando es esta idea de agregaciones, que es la posibilidad de cambiar la frecuencia de los datos. Y lo que ya tenemos implementado es de pasar de más frecuencia a menos frecuencia. Particularmente, por ejemplo, de días a mes, estamos por poner también agregaciones de mes a quarter, de mes a año, digamos, de más desagregación a menos frecuencia. Y la idea es que estén todas las opciones de agregación habituales, ¿no? Ver el promedio, ver la suma, ver el último valor del mes, el primer valor del mes,
Digamos, todos el típico ejercicio que uno, por ejemplo, hace en Excel en una tabla pivot, se va a poder resolver acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar un dataset de frecuencia diaria, va a salir un dataset de frecuencia, en este caso mensual. Y lo que también estamos trabajando es en permitir lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, hacer una interpolación en la cual agarramos información de frecuencia trimestral y la pasamos a información de frecuencia mensual con alguna regla de interpolación, o tenemos información mensual y la pasamos a diaria con alguna otra regla de interpolación. Son cosas en las que estamos trabajando. Entonces, esa es una de las características de los pipelines. Los pipelines permiten agregar información y cambios de frecuencia. Voy a agarrar una segunda variable y la voy a definir acá con este nombre. Otro tipo de transformaciones que permiten los pipelines es armar combinaciones lineales de variables. Por ahora todo lo que les estoy contando son transformaciones dentro de un dataset, es decir, esto todavía no permite juntar información de distintos datasets, es algo en lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer acá es hacer combinaciones lineales dentro de variables del mismo dataset. Entonces, por ejemplo, defino la variable ratio Butler, no sé, cualquier nombre, y tengo acá las variables que ya tengo definidas. Entonces digo, por ejemplo, la variable ratio Butler es Butler menos la otra variable. Perdón, es menos Butler más la otra variable. No tiene sentido esto, pero para que entiendan un poco. Y también se puede dividir, es cierto que no es una combinación lineal, pero son el tipo de transformaciones que hoy estamos permitiendo a través de estas combinaciones lineales. Entonces, una vez que las variables están agregadas y están definidas, lo último es la posibilidad de crear estas transformaciones que ya son transformaciones no lineales, son transformaciones más complejas y que requieren procesamiento que va a estar sucediendo por atrás. Hay distintos tipos de agregaciones en función de la frecuencia del dataset que se esté generando. Les cuento algunos ejemplos. Acá les comento que estas son las transformaciones habituales con las que trabajamos nosotros o que nos pidieron los clientes. Si ustedes necesitan alguna transformación en particular, nos la pueden pedir y nosotros la podemos hardcodear y exponerla. Y también a lo que apuntamos más adelante es que a ustedes mismos puedan definir sus transformaciones y hacerlas partes del pipeline. Les muestro algunos ejemplos, los más relevantes. Por ejemplo, voy a ir a las transformaciones mensuales. Hay transformaciones que tienen que ver con variaciones interanuales, variaciones mensuales, etc. Hay variaciones que tienen que ver con pasar de precios corrientes a precios constantes. Entonces, si ustedes ponen una serie nominal y el dataset sabe, por ejemplo, que es de Argentina, la transformación va a buscar la inflación de Argentina y la pasa a precios constantes. Hay agregaciones que son sumas móviles. Por ejemplo, esto hace una suma móvil de 12 meses. También hay porcentaje del PBI, al igual que con la inflación. En este caso va a buscar un PBI mensual que está en uno de los datasets de AlphaCast y calcula la variable original dividida este PBI. Otras transformaciones se permite el cambio de moneda. De vuelta, si vos sabés cuál es el país, podés tomar la moneda local y convertirla a dólares. Hay transformación per cápita con la población. Y me estoy olvidando alguna. Bueno, y esta, ¿no? La de Seasonally Adjusted. O sea, uno puede meter una serie mensual y el pipeline pasa el proceso por X13 que digamos, y devuelve la variable transformada. Una vez que ustedes habilitan, entonces dicen, bueno, yo quiero esta variable, quiero que el ratio, tener la suma de 12 meses y Seasonally Adjusted, van a guardar el conector, no lo voy a hacer ahora lo voy a dejar a Miguel hacer eso, pero guardan el conector y al correr el pipeline, eso en el dataset que se va a crear va a aparecer con las variables que ustedes crearon, las combinaciones lineales que ustedes crearon y con las transformaciones que hicieron definidas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes pushean algo a la API o nosotros desde AlphaCast actualizamos uno de los datasets de los repositorios que tenemos y eso dispara todos los pipelines que están asociados a ese dataset. El final de este recorrido es un dataset suyo, digamos, es un nuevo dataset que simplemente va a tener las variables que ustedes necesiten, ya con su nombre, ya filtradas, ya no va a tener 50 o 60 o 100 como tenía el dataset original, y ustedes se quedan con el pedacito de información que necesitaban y la variable ya transformada. Miguel, si conseguiste la batería, te devuelvo. Sí. Vale. Bueno. Mirá.
O sea, es que mi temor era que fuera el cargador muerto, porque ahí me Ok. quedaba un par de sin máquina, pero no, era solamente los famosos adaptadores de Mac, ¿no? Que venía los dongles, ¿no? Que le llaman. Eh, no, a ver, yo igual tengo solamente breves comentarios sobre lo que dijiste, Lucho, que es esto que estábamos viendo, como lo ven, ese concepto de conectores era lo que teníamos hasta ahora interno. ¿Se ve ya mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Interno, y que ahora estamos abriendo dentro de este concepto de pipeline, y como ven es exactamente igual. En este caso estoy trabajando con pipelines, ya no recién mostraba connectors. Eh, Connectors va a desaparecer. De hecho, un poco lo que queremos es que todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra plataforma sea usar las mismas herramientas que tienen todos nuestros usuarios. Entonces los conectores van a desaparecer y nuestros scripts que están trayendo información de distintas fuentes van a usar pipelines, van a usar la misma API. Eso a nosotros nos permite asegurarnos de que la API que están usando ustedes tenga el mismo nivel de calidad y servicio que la que necesitamos usar internamente. Entonces todo nuestro foco de operaciones está puesto en ese solo lugar. Y como verán, es exactamente las mismas funcionalidades que mostraba recién Lucho. Si yo selecciono una variable, puedo venir acá y tener las mismas transformaciones que veíamos recién, ¿no? Lo interesante de esto es que en esta especificación de pipeline, donde nosotros tenemos un input y luego un output, bueno, el output termina pasando por el mismo proceso que contábamos recién, ¿sí? O sea, un output vuelve a nuestra API, vuelve a verificarse las diferencias, vuelven a correrse el adaptador y demás. Entonces, si lo piensan, en el caso de las transformaciones, esto nos permite eficientizar un montón los procesos, porque eh, si yo, por ejemplo, vuelvo aquí, ¿no? En mi pipeline defino que solo estoy trabajando con esta variable. Bueno, cuando se va a ejecutar este pipeline ya viene con información previa respecto de qué datos cambiaron en la fuente original, ¿no? Entonces, si en la fuente original esta variable no había cambiado, sino que la que cambió fue esta otra variable, bueno, ya sabemos que esta variable sigue siendo la misma que la original. El pipeline no tiene mucha necesidad de volver a correr, o de volver a correr va a registrar cuáles son los cambios que se dieron a partir de la ejecución de este pipeline, ¿no? Entonces, el concepto de pipeline la verdad es que es algo muy, muy interesante para nosotros, porque nos va a permitir eficientizar bastante nuestros procesos internos, que ya tenemos algunos miles de conectores que están tomando información de distintos lados. Y bueno, entonces, por eso, al empezar a ver que funciona muy robusto, tomamos la decisión de liberarlo para que cualquiera lo pueda utilizar también, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, con esto sí, digamos, de guardarlo. A ver dónde estoy guardando. Sí. Simplemente esto guarda un registro diciendo, bueno, ahora ese dataset original tiene un pipeline registrado, con lo cual cuando se procese un nuevo archivo dentro de ese dataset, al terminar el proceso se va a buscar a ver si hay pipelines asociados contra ese dataset. De existir, se corren los pipelines y eventualmente llegamos a tener nuevos datasets. Un último comentario sobre esto es que, de hecho, es la forma en la cual lo vamos a trabajar internamente. Los repositorios pueden tener distinta visibilidad. Yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a crear un repositorio privado que va a ser donde tiro mis datos, y a ese repositorio no quiero que acceda nadie. Pero luego voy a definir pipelines, y luego esos pipelines van a publicar en repositorios públicos. Entonces, mis clientes, mis usuarios, mis colegas van a acceder al repositorio público, al dataset público, que ya pasó por un pipeline que ya tiene todas esas transformaciones aplicadas, ¿no? Lo siguiente que queremos hacer alrededor de esto es que cada ejecución de un pipeline termine teniendo también un ID, entonces uno pueda desde la API consultar a ver si el pipeline ya corrió o no. Y bueno, hay como bastante que hacer alrededor de eso. Así que con esto, Lucho, creo que ya podemos ir cerrando. No sé si algo más Dale, que... sí, perfecto. Primero, bueno, dejo abierto el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta en particular. También contarles que nuestra idea ya para la próxima reunión
es mostrar un caso, o sea, digamos, cómo venimos nosotros haciendo, ahí te contesto la pregunta. Nosotros venimos haciendo como medio secuencial el proceso en la primera reunión, que pueden encontrar en YouTube, lo vamos a estar también mandando por mail. Contamos cómo crear charts, cómo armar gráficos, cómo armar insights, cómo subir información a mano con CSV. En la segunda reunión, la semana pasada, dimos la primera, el primer paso de subir información en la API usando la librería de R. Hoy les contamos un poco mejor cómo es la estructura de la API. Les vamos a pasar, Miguel, no sé si no querés pasar los links que estuviste mostrando ya por el chat. Dale. Cosa que ya el que se quedó con ganas lo puede ir viendo ahora. Con lo cual, hoy les estuvimos mostrando un poco más cómo funciona la API y toda la lógica atrás de la estructura de datos y de los pipelines y las transformaciones. La semana que viene, en la última reunión, ya vamos a cerrar el ciclo con una reunión que va a ser como muy hands-on. Les vamos a contar cómo hacer scrapping, cómo parte el proceso descargando la data de algún sitio web. Vamos a ver algunos ejemplos de scrapping. Cómo subir eso a la API, que es básicamente en línea con lo que mostramos hoy, y ahí sí cómo poder continuar el proceso para terminar ya sí con un insight completo de punta a punta. Digamos, todo el proceso automatizado desde descargar la información, subirla a la API, que sea parte de un repositorio dentro de un dataset, que sea parte de un chart y se que convierta en un reporte automatizado, y con eso sí ya completamos la idea del ciclo. No sé, Miguel, si estás mostrando el marketplace porque querés comentar algo. Sí, a ver, que obviamente en gran parte de lo que queremos es que haya la mayor, digamos, diversidad y riqueza de datos en AlphaCast, ¿no? Como mostré antes, y por eso me animé a mostrar un poco de S3, o sea, más allá de que tenemos algunas bases de datos en SQL y demás, usamos servicios que son de nube, que pueden escalar potencialmente infinitamente, con lo cual la idea es que quienes tengan datos ricos para subir, que lo puedan hacer. Hay algunas ideas de poder tener cosas como ratings de los contenidos que suben cada usuario, y entonces cuando uno busca un dataset poder verlos de forma ordenada por el interés que tenga la gente. Pero también estamos trabajando en esto que mostramos aquí, que es un marketplace, de forma tal de que si yo tengo datos que estuve recabando y que conozco bien en detalle y que quiero ofrecer dentro de AlphaCast, poder hacerlo de forma paga, ¿sí? Entonces, poder darme de alta como un publisher dentro de AlphaCast, definir un repositorio, que ese repositorio forme parte de un producto, que ese producto tenga un precio, y básicamente cuando un usuario entonces quiera adquirir ese producto, tenga acceso a ese repositorio, la plataforma sola digamos, le pague o sea, le permita cobrarle a ese usuario, y quien los publicó reciba esos fondos con, bueno, obviamente una comisión en AlphaCast, ¿no? Pero bueno, es algo que estamos trabajando y que esperamos lanzar en algunas semanas, así que... Y sobre eso en particular, Miguel, déjame comentar. Si a cualquiera de ustedes cree que le puede interesar ser parte, nosotros estamos ahora en etapa de beta testing del marketplace. Si cualquiera de ustedes cree que le puede interesar ser parte del marketplace, que tiene un producto o un conjunto de datos que puede tener valor comercial y que alguien del otro lado puede estar interesado, escríbanos. Nosotros estamos diseñando el marketplace, ya hay consultores, proveedores de datos que se están sumando. Algunos de ellos incluso me parece que están acá hoy. Por ahí, Fede Cuba, estás por acá. Si a alguien le interesa participar del beta, escríbanos. El mail, bueno, es al mismo mail que mandamos hoy, es hello@alphacast.io. Te contesto la pregunta que me hicieron. Preguntan dónde está el ID del repositorio, Miguel. Si le podés mostrar. En cualquier repositorio público o privado, digamos, si uno accede a cualquier repositorio, vas a ver que la URL del sitio sigue el mismo esquema que el de la API, ¿no? alphacast.io/repositories/67, con lo cual el ID es el 67. Si llegabas a estar trabajando, te adelantaste que estabas trabajando con la API de Preview, que era con la que estaba trabajando yo. Esa API de Preview tiene absolutamente todo nuestro entorno duplicado y no lo vas a ver en el www, ¿sí? O sea, esta es la base de datos de producción. La de Preview es una base de datos y un S3 y está todo duplicado aparte. Con lo cual, nada, simplemente te diría eso. O sea,
si estás usando api.alphacast.io, vas a ver esto mismo aquí. Y preguntaba X+01. De todas maneras, todo lo que es la baja de datos, el upload, todo lo que la semana pasada contó Juani en base a la versión previa a la API, está en producción y se puede usar y está vivo, por si quieren probarlo también. Bueno, respecto de Get Datos, hay un endpoint nuevo que es este de Get Data Values. En concreto, si lo llamo, vamos a ver si estoy con las credenciales correctas. Bueno, no soy aquí, bueno, hay que ver si estoy con las credenciales incorrectas, pero en concreto, dentro del API ahora uno también se puede descargar datos, ¿no? Con lo cual, más allá de que nosotros estamos creando nuestros pipelines, y la realidad es que alguien podría armar el pipeline de forma externa, ¿no? Descargando un dato por la API y publicándolo en otro lugar. Y en todo caso, o sea, recuerden también que los datasets siempre pertenecen a un repositorio y los permisos se definen sobre el repositorio, ¿no? Con lo cual, el nivel de acceso digamos, a la privacidad, bueno, yo de este repositorio no soy el dueño, con lo cual no lo puedo ver, pero creo que si voy a My Public Repo por acá, a ver. ¿Sí? Bueno, este es justamente un repositorio que no tiene datasets, pero yo puedo ir a Settings porque soy el dueño. Aquí puedo indicar si quiero que sea público, si quiero que sea privado, si le quiero dar permisos de lectura, escritura o de administración, por ejemplo, a Luciano. Bueno, ahí lo tengo a Lucho, se lo puedo eliminar. Y por ejemplo tengo la Danger Zone, donde puedo ir y borrar el repositorio si quisiera hacerlo. Que de nuevo, son las mismas funcionalidades que están dentro de la API. La parte de permisos todavía no está disponible dentro de la API, pero en breve también va a estar, de forma tal de que uno pueda definir permisos dentro de la API. Pero bueno, si no se puede hacer desde la interfaz. Bueno, son las 7. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta adicional? ¿Nada? Espero 10 segundos mirando el chat, a ver si aparece alguna pregunta. Bueno, mientras tanto yo les agradezco mucho el sumarse. La verdad que cuando nos propusimos hacer esto de los webinars, uno siempre, es la primera vez que los hacíamos, así que nos surgía la intriga de, bueno, la gente vendrá, se sumará, se quedarán toda la hora, y la verdad que estamos teniendo buena devolución, así que les agradecemos de verdad que se tomen el tiempo de conocer lo que estamos haciendo, de probarlo también, porque estamos viendo cómo después de los webinars hay mucho uso de las APIs y demás, así que nada, siéntanse cómodos de acercarse a nosotros para cualquier pregunta, dudas, de comentarlo con otros usuarios, otras personas, y darnos feedback cuando haga falta. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo a todos. Buena semana. Gracias, buena semana. Chao. Chao, Miguel. Chao, Lucho.